Cordial saludo a toda la amable audiencia que a esta hora de la tarde de hoy viernes nos honra con su sintonía. Estamos aquí por la 101.1 Radio Unimare, La Voz del Gigante, bajo la dirección general de José Correa y la coordinación de Gilly Coronel. Este es su espacio, La Palanca de Arquímedes, conducido por este servidor de ustedes, José Sierra. En los controles, Camilo de Jesús. Hoy iniciaremos un recorrido por la historia a través de las ideas. Antes de entrar en materia, haremos una breve introducción al tema que nos ocupa o que nos va a ocupar durante todo el periodo de este año, los días viernes. Desde que el hombre piensa históricamente, le dan que hacer las fuerzas que hayan podido plasmar nuestro mundo histórico, tal como lo vivimos hoy. Pero la historia en sí es ya una idea. Los aborígenes australianos, por ejemplo, no saben qué es historia. No saben de periodos de tiempo marcados por acontecimientos, divisibles en épocas y susceptibles de análisis por causas y efectos. Y sin embargo, conocen un pasado y una época mítica de dioses y espíritus a los que están vinculados, incluso por las almas de sus ancestros inmediatos. Pero en la correlación cósmica de aquel mundo conjurable por la magia, carece de toda importancia el profano acontecer de la historia, como carece también para el hindú y sus santos ascetas, para el monje budista de Indochina, el brujo africano y sus rituales mágicos, para el monje cristiano de Monte Athos. Ninguna cultura ha tenido una concientización histórica como la de Occidente. La historia de la narración histórica ilustra en muchos ejemplos cómo las ideas del pasado se reflejan en las del presente. Según el experimento de Egon Friedel en su Historia de la Cultura en la Edad Moderna, se puede escribir la historia de distinto modo, sin acercarse necesariamente al meollo de eso que nos gusta tanto llamar realidades históricas. Existe lo que podríamos llamar exposición informativa, de tanto auge ya en la antigüedad, consistente en una descripción pragmática de matiz utilitario. Existe otra que presenta procesos genéticos y analiza el desarrollo de los hechos como un ente orgánico. En un tomo titulado Ideas y dedicado a los últimos 2000 años, sería del todo inconsecuente ajustarse a un método informativo. Si se quiere ver o no en la historia un desarrollo orgánico, es cosa que dependerá ante todo del punto de vista de quien la estudie. Cuanto menos objetivo sea el estudioso, tanto más fácil le resultará interpretar en un esquema cómodo el inmenso y agitado océano de la historia. Queda el método pragmático que apunta a una aplicación utilitaria. En último término, se esconderá ese método en todo intento de contemplación histórica, pues sería siempre cosa inútil ocuparse de la historia sin buscar alguna utilidad para el presente, como cuando queremos saber cómo vivieron nuestros propios padres. Por ejemplo, esto tiene poco sentido práctico y no es de importancia vital, pero da forma a la conciencia y al conocimiento de nuestro propio ser. Conocemos la historia de los pueblos, de las culturas, de los estilos de vida. Se han estudiado a fondo la alimentación y el vestido, la habitación y la familia, la arquitectura y las artes, las estrategias políticas a través de todos los pueblos y naciones. Nos parece muy sugestivo analizar y exponer un nuevo aspecto de ese gran panorama. ¿Cuáles son las ideas fundamentales del metabolismo de la historia, llamemos así? ¿En qué época surgen y cómo dan la impresión de desaparecer para resucitar bruscamente en la continua interacción de fuerzas de la gran maestra que a la postre es la historia recorrida? ¿Es demasiado generalizar? Cada persona interesada en la historia debe sacar su propia interpretación del complicado trasfondo existente bajo la narración simplificada que hemos formulado a este fin.
Los que no quieren ver en la historia otra cosa que un vertedero de ideas superadas en el que se pudren juntas las obras de Aristóteles y Carlos Marx y los escritos de Voltaire y Plutarco, no deben ignorar, por ejemplo, que Marx hizo su tesis doctoral sobre Demócrito y que la postura de Santo Tomás de Aquino es un punto importante en la vieja discusión en torno al aborto. Hay una pregunta muy concreta. ¿Son las ideas las que hacen historia o son las circunstancias históricas las que producen ideas a su medida? Dejaremos su contestación al sano criterio de cada uno de ustedes que tienen la amabilidad de compartir conmigo este espacio. Haremos una breve pausa y escucharemos una hermosa canción en la voz de Joan Manuel Serrat, bajo la inspiración del gran poeta español Antonio Machado. Cantares. El hombre es el único ser vivo que anda en busca de conocimientos y los busca porque tiene conciencia. Es de suponer que en un principio su pensamiento se centraba en hacer presa de algunos frutos, semillas y animales, en algún que otro utensilio y un poco de seguridad, pero hace ya unos 40.000 años que hombres muy primitivos enterraron cráneos, es decir, pensaban en algo más. El hombre es el único animal capaz de representarse a sí mismo. Con su pensamiento creó la técnica, los mundos de formas de la religión y la filosofía, la música y el arte. Como un ciego en un mundo que no ve, avanza a tientas impulsado por su pensamiento e ideas. Ya que estamos hablando de pensamientos, ideas y de la historia nuestra, sería pertinente analizar un poco un concepto muy generalizado, un término muy generalizado, sobre todo dentro del proceso bolivariano. Hablamos de la ética. La ética, ¿qué es eso? El padre de la patria, nuestro inmenso inmortal Simón Bolívar, nos enseña que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, señalando uno de los aspectos fundamentales de lo que llamaremos la ética bolivariana. Ahora, ¿qué es la ética? La ética es una palabra que viene del griego y está relacionada a las costumbres. Es la ciencia de la moral y se divide en ética normativa y teoría de la moral. La primera investiga el problema del bien y del mal, establece el código moral de la conducta, señala qué aspiraciones son dignas, qué conducta es buena y cuál es el sentido de la vida. En la antigüedad contribuyeron a que se llegara a una concepción ética de la realidad los Charvak de la India, Yang Chu y Lao Tse en China, Demócrito, Epicuro y Aristóteles en Grecia. Se realizó una gran aportación al desarrollo de las ideas éticas durante el periodo en que se formó y consolidó el régimen burgués. En aquel tiempo, siglo XVIII, los ideólogos de la burguesía revolucionaria como Baruch de Spinoza, Jean-Jacques Rousseau, Helvesio, Holbach, Denis Diderot y Feuerbach asignaban gran importancia a la resolución de los problemas de la ética. Filósofos como Kant y Hegel expusieron concepciones valiosas de la moral. Los socialistas utópicos de Occidente, Fourier, Saint-Simon, Owen y otros, los demócratas revolucionarios rusos, los demócratas revolucionarios rusos, soñando con una sociedad justa, intentaban predecir y esbozar las nuevas relaciones morales entre las personas. La ética marxista
hizo suyo cuanto de valioso había en las teorías éticas del pasado. La nueva etapa en el progreso de la ética está unida al nombre de Lenin, Vladimir Ilich Lenin. Contribuyeron asimismo a enriquecer la ética marxista Plejánov, Antón Makarenko, Lafargue y otros. La construcción del socialismo y del comunismo ha planteado nuevos problemas ante la ética, que se va transformando cada vez más en una ciencia independiente, sociológica desde luego. La ética burguesa contemporánea está en crisis. Su finalidad sigue siendo la defensa y conservación del régimen capitalista. Son particularidades de la ética burguesa la propaganda del individualismo y la lucha contra el principio de colectivismo. ¿Cómo estamos luchando con tratar de erradicar de nuestras conductas, de nuestro pueblo, esta ética que todavía nos invade en muchos aspectos? También tenemos la ética aprobativa, teoría idealista de la moral. Según esta teoría, el bien es aprobado por Dios o la sociedad entendida como un conjunto de individuos. Fue desarrollada en los siglos XVII y XVIII en Inglaterra por, entre otros, Adam Smith, y ha sido recogida en el siglo XX por Edward Westermarck de Finlandia. Todas estas teorías niegan los criterios objetivos de las acciones morales. Tenemos otro tipo de ética que llaman ética autónoma. Se basa en el principio de que la ley moral arranca del propio individuo, el hombre mismo, libre en absoluto de todo influjo exterior, y conduce a negar la relación entre la moral y el sistema de relaciones sociales históricamente determinado. Ello explica que los teóricos burgueses incluyan entre las variedades la ética heterómana, o sea, la ética hedonista, el hedonismo, dado que está fundada, que esta ética funda sus principios morales en el anhelo de placer y también en el utilitarismo, cuya base radica en el principio de la utilidad. También este es un aspecto muy importante que tenemos que analizar de esta ética que llaman autónoma, que es la que todavía impera en nuestro pueblo y la que hasta cierto punto ha sido como un palo en la rueda para impedir que se consolide realmente una nueva ética revolucionaria basada en el pensamiento y en la ética revolucionaria de Simón Bolívar. Tenemos otra ética, que es la ética evolutiva, fundada por Spencer, corriente vulgar y mecanicista del siglo XX. Las tesis básicas de la ética evolutiva estriban en lo siguiente: la conducta moral del hombre ha de ser función del medio natural circundante y estar adaptada al mismo. Radica en el proceso biológico, o sea, evolutivo, lo que se llama el darwinismo sociológico o el darwinismo social, basado en las teorías de Charles Darwin, ¿no? De la selección natural y que el pez gordo se come el chico, en sí. Según esta ética, la sociedad misma no es más que la forma natural superior de la asociación de organismos de una especie, y se encuentra incluso una exhortación a liberar lo animal y biológico en el hombre, en el ser humano. Eso es lo que nos afecta totalmente en la mente de nuestros pueblos, en la mente occidental. Esa es nuestra lucha. En su conjunto, la ética evolutiva, al reducir la sociedad y la moral a la biología, posee una orientación antisocial, por lo que es reaccionaria y anticientífica. Y por último tenemos la ética teológica, ética basada en las doctrinas éticas de las tres religiones fundamentales, como el cristianismo, el islamismo y el budismo. En la ética teológica, la fuente de la moral son los mandamientos de Dios. Bueno, hasta aquí este segmento y vamos a una pausa con una hermosa canción de Ana y Jaime titulada Dispersos.
Bueno, para cerrar esta breve introducción y este análisis sobre los diversos tipos de ética, aterrizaremos de nuevo nuestra reflexión sobre los principios éticos del ideario educativo de Simón Bolívar. Bolívar hablaba mucho sobre la ética y la moral. Recordemos ese exhorto suyo allá en Angostura en 1819, cuando dijo que nuestras primeras necesidades eran moral y luces, y siguen siendo moral y luces. Considerando que el primer deber del gobierno, abro comillas, considerando que el primer deber del gobierno es dar educación al pueblo, que esta educación debe ser uniforme y general, que los establecimientos de este género deben ponerse de acuerdo con las leyes del Estado, que la salud de una república depende de la moral que por la educación adquieren los ciudadanos en su infancia. Este es un decreto de Simón Bolívar del 11 de diciembre de 1825, expedido en Chuquisaca, en Bolivia. El maestro Prieto Figueroa consideraba que la labor educativa de Bolívar se inicia desde el propio 1810, cuando regresa a Caracas y emprende una ardua labor persuasiva en el seno de la sociedad patriótica para lograr la declaración de independencia de España en 1811. Y alega además que después del terremoto que destruyó a Caracas en 1812, Bolívar educa al pueblo con su optimismo, convenciéndolo de que el hombre puede dominar las fuerzas inclusive de la misma naturaleza. La pretensión de Simón Bolívar era transformar una sociedad irracional en una racional. Irracional porque precisamente los males que aquejaban al país en su época eran el fanatismo religioso, las supersticiones, los prejuicios que impregnaban la forma de pensar. ¿Será que hay algo de ese pasado todavía perviviendo hoy en las mentes de nuestros pueblos? Su pensamiento queda recogido en el ideario bolivariano, los mensajes donde expone sus proyectos constitucionales, su concepto de independencia y de república, su decidida promoción de la educación y la cultura, su repudio de la esclavitud y de la mita, su defensa de la soberanía nacional, su protección a la agricultura y a la industria. Bolívar, como todo buen visionario, consideraba idóneo comenzar por la escuela primaria sin descuidar los otros niveles. Bueno, hemos cerrado más bien por hoy este segmento dedicado a la ética. Y lo traje a colación antes de continuar con nuestro viaje por la historia a través de las ideas, porque es muy pertinente. Muchas personas, alumnos inclusive, contertulios, han expresado su necesidad de conocer un poco qué es esto de la ética. Por eso nos hemos tomado el cuidado de hacer unas breves exposiciones sobre los distintos conceptos, de las distintas éticas que se han manejado y la ética que aún sigue perviviendo, que en mi consideración sigue siendo la ética hedonista. La ética hedonista. Pero bueno, vamos a una pausa musical y vamos a escuchar a uno de los grandes intérpretes de la canción necesaria y que nos habla precisamente en sus canciones de lo que debe ser la ética de un revolucionario. Escuchemos en la voz de el profeta cantor Alí Primera, Canción mansa para un pueblo bravo. Amigos, después de escuchar esa hermosa canción de Alí Primera, vamos a
cerrar este capítulo de hoy, esta hora de reflexión de hoy, este recorrido por la historia de la humanidad a través de sus ideas, citando el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez. El interés general está clamando por una reforma de la instrucción pública. La América está llamada por las circunstancias a emprenderla. Los hombres no están en el mundo para entredestruirse, sino para entreayudarse. Simón Rodríguez, allá en Chuquisaca, un pensamiento de Simón Rodríguez que acabamos de compartir con ustedes. Simón Rodríguez, sin duda alguna, es el artífice de los enfoques de interpretación de la realidad y el desarrollo que impulsan la creación de la identidad venezolana, latinoamericana y caribeña. Su pensamiento educativo lo coloca en un sitial de honor como el pedagogo más importante del siglo XIX, vigente aún hoy en este proceso de emancipación de nuestros pueblos. El ideario de este gran venezolano, quien se autonombró Samuel Robinson, es vital para el fortalecimiento del proyecto del nuevo currículo nacional. Una de las premisas de Simón Rodríguez fue promover la originalidad, y más en una realidad tan novedosa como la americana. Por ello pretendió desde lo educativo la creación de nuevas formas de aprendizaje que rompieran con el esquema repetitivo y transmisor proveniente del discurso clásico colonial. Desarrolló una revolución de pensamiento que acabaría de una vez con la mentalidad colonial característica de la educación venezolana, latinoamericana y caribeña, y que se refleja en las prácticas pedagógicas vigentes. Sociedades Americanas, publicada en 1828, Luces y Virtudes Sociales, publicada en Concepción, Paraguay, en 1834, y en Valparaíso en 1840, son las obras centrales de Simón Rodríguez, quien vivió entre 1771 y 1854. En su larga y conflictiva vida, el pensador venezolano regó el continente con una esencial labor pedagógica. Poco fue entendido en su nativa Caracas, también lo percibió el fracaso en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, nadie lo entendía. Tal vez para García Vaca, en 1981, la sociedad del momento no estaba en capacidad de comprender la base de su sistema, resumida en una verdad palmaria: no basta crear políticamente repúblicas, hay que inventar a los ciudadanos que las hagan reales. Lo demás es ficción. De ahí tal vez el problema que ha vivido Latinoamérica desde su creación republicana, un problema que hoy sigue siendo un lastre en nuestros países. La vida del maestro caraqueño, prolongada largamente hasta los 83 años, se divide en 4 etapas nítidamente diferenciadas. Un cuarto de siglo en Caracas, otro en 7 países de Europa, un tercer lapso 7 años desde su retorno del viejo mundo hasta la muerte de Bolívar, y un cuarto de siglo final en el que publica sus obras. En opinión de un humanista ecuatoriano llamado Rumazo González, no hay cortes en esa existencia, a pesar de los múltiples viajes, sino del vigor de un plan que se desenvuelve en rígida unidad, dominada soberbiamente todas las hostilidades, la pobreza tenaz y todas las peripecias adversas, labora sin término, descubre, innova, intuye, crea, percibe a distancia de 100 años hacia el porvenir, pero no le comprenden. Y en ello va su drama gigante. Hay ideas, expresa, analizando su propia problemática, que no son del tiempo presente, aunque sean modernas, ni de moda, aunque sean nuevas. Por querer enseñar más de lo que todos aprenden, pocos me han entendido, muchos me han despreciado y algunos se han tomado el trabajo de ofenderme. Rodríguez.
Esto lo escribió Simón Rodríguez. Desde los 20 hasta los 80 años dio clases el maestro venezolano casi ininterrumpidamente. Hace 179 años, Rodríguez describía el primer proyecto de educación popular en la recién creada República de Bolivia de la siguiente forma. Abro comillas. El proyecto de educación popular tiene la desgracia de parecerse a lo que en varias partes se ha emprendido con este nombre y se practica bajo diferentes formas, con un corto número de individuos, sobre todo en las grandes capitales. Las fundaciones son todas piadosas, unas para expósitos o hijos abandonados por sus padres, otras para huérfanos, otras para niñas nobles, otras para hijos de militares, otras para inválidos. En todas se habla de caridad. No se hicieron por el bien general, sino por la salvación del fundador o por la ostentación del soberano. El establecimiento que se emprendió en Bolivia es social, su combinación es nueva, en una palabra es la república. Hay en él lo que se ve en los demás, porque es una obra. Hay hombres que son las materias, agentes que son los obreros, lugares donde se trabaja que son los talleres, director que es el maestro, e inspector el gobierno que es el dueño. Todos los relojes se componen de ruedas y resortes y no son los mismos. Cierro comillas. Queda explicitado en este texto en Simón Rodríguez el sentido de establecimiento y sentido republicano. Si el gobierno de Bolivia, expone Rodríguez, en el año 26 se hubiere tomado el trabajo de examinar el plan, habrían conocido su importancia. Si hubiese exigido de los que desaprobaban las razones en que debían fundarse e impuesto silencio a los que se oponían bajo los pretextos frívolos, el Alto Perú sería hoy un ejemplo para el resto de América Meridional. Allí se verían cosas verdaderamente nuevas. Por ejemplo, un fondo aplicado a lo que todos llaman obras de beneficencia, aumentando en vez de disminuir. 2. Un bajo pueblo condenado, como en todas partes, a la miseria y propenso al desorden, convertido en gente decente. 3. Una milicia compuesta de 12.000 jóvenes, por lo menos, sin costar un centavo al erario, armada y pertrechada con el trabajo de sus manos y pagando una contribución personal al Estado en lugar de cobrarle sueldo. 4. En los 4 años que han corrido desde enero del 26 en que se principió el establecimiento, habría a lo menos 25.000 personas ocupadas con propiedad, por consiguiente, instruidas en sus deberes morales y sociales, por consiguiente republicanas y adictas al gobierno. Los campos estarían cultivados y los labradores tendrían casas bien construidas, amobladas y limpias. Estarían decentemente vestidos, se divertirían con moderación y entenderían de sociedad. En una palabra, serían ciudadanos. No se niega que algunos habrían perdido en la mudanza. Los burros, los bueyes, las ovejas y las gallinas serían pertenecientes a sus dueños. De la gente nueva no se sacarían pongos para la cocina, ni cholas para llevar la alfombra detrás de la señorita. Al entrar en las ciudades no se dejarían agarrar por el pescuezo a falta de la camisa para ir por orden de los asistentes a limpiar las caballerizas de los oficiales, ni a barrer plazas, ni a matar perros aunque fuesen artesanos. Los caballeros de las ciudades no encargarían indiecitos a los curas y como no vendrían los arrieros, no los venderían en el camino. Lo demás lo saben los hacendados. En esta cita, Rodríguez, en su rol de visionario, prefigura la propuesta de desarrollo endógeno. Enfatiza que el concepto de educación popular alrededor de 3 supuestos. 1. Implicaciones económicas. Rodríguez habla del aumento de fondos en lo que todos llaman obras de beneficencia, de jóvenes sin costar un centavo al erario y pagando una contribución al Estado. De que los burros, los bueyes, las ovejas y las gallinas serían pertenecientes a sus dueños. De que de la gente nueva no se sacarían pongos, ni se impondrían servicios personales, a veces con la ayuda de los curas. Un pongo era un sirviente. Organización social. Se preveía una milicia juvenil, armada y pertrechada con el trabajo de sus manos.
Hubiera sucedido que los campos estarían cultivados y los labradores tendrían casas bien construidas, amobladas y limpias. Cambios actitudinales. El bajo pueblo, condenado a la miseria y propenso al desorden, estaría convertido en gente decente. Serían gentes instruidas en sus deberes morales y sociales y, en una palabra, serían ciudadanos. En 1828 Simón Rodríguez revela las principales ideas que compartía con Simón Bolívar acerca de la formación laboral de las nuevas generaciones, como la convicción de que en las nuevas repúblicas suramericanas los niños se habían de recoger en casas cómodas y aseadas, con piezas destinadas a talleres y estos surtidos de instrumentos y dirigidos por buenos maestros. La intención no era, como se pensó en ese entonces, llenar el país de artesanos rivales o miserables, sino instruir y acostumbrar al trabajo para ser hombres útiles. Asignarles tierras y auxiliarlos en su establecimiento era colonizar el país con sus propios habitantes. Se daba instrucción y oficio a las mujeres para que no se prostituyesen por necesidad, ni hiciesen del matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. Y que en ellas los docentes tendrían la responsabilidad de hacer conocer a los niños el valor del trabajo para que sepan apreciar el valor de las obras. Lo más asombroso de estas formulaciones teóricas es que se producen 20 años antes de la publicación del Manifiesto Comunista, documento programático en el que los filósofos revolucionarios Karl Marx y Friedrich Engels no solo proclamaron la necesidad de establecer la educación pública y gratuita de todos los niños y la abolición de la explotación laboral infantil, sino que propusieron un régimen de educación combinado con la producción material, a partir del cual educar en y para el trabajo se convirtió en principio pedagógico y cara aspiración de la educación socialista. Las mismas propuestas que Simón Rodríguez expuso 20 años antes de la publicación del Manifiesto Comunista. Fíjense entonces la vigencia del pensamiento pedagógico de nuestra primera raíz, la raíz robinsoniana en el árbol de las tres raíces, que invoca la genialidad de Hugo Chávez Frías en su proyecto de la patria nueva, ¿no? La raíz bolivariana, zamorana y robinsoniana. La capacidad intelectual de visionario que poseía Simón Rodríguez lo convierte en uno de los teóricos que desoccidentalizó el pensamiento europeo y propone una depuración epistémica, tal como se muestra en Rodríguez, en texto publicado en 1830. La América está llamada, abro comillas, si los que la gobiernan lo entienden, a ser el modelo de la buena sociedad, sin más trabajo que adaptar. Todo está hecho en Europa especialmente. Tomen lo bueno, dejen lo malo, imiten con juicio y por lo que les falte, inventen, insiste el maestro Simón Rodríguez 10 años después en su espíritu descolonizador. La instrucción pública en el siglo XIX pide mucha filosofía que el interés general está clamando por una reforma y que la América está llamada por las circunstancias a emprenderla. Atrevida paradoja parecerá, no importa, los acontecimientos irán probando que es una verdad muy obvia. La América no debe imitar servilmente, sino ser original. O inventamos o erramos. Para Rodríguez, nada tiene Europa que enseñar a la América. Lo que ésta necesite tendrá que buscarlo en su propia realidad. Las ideas políticas que ahora sostiene Europa no son sino expresión de su afán de dominio sobre pueblos que escapan a su influencia. Por esta razón propagan ideas como la de la superioridad de una raza frente a la inferioridad de otras, ideas sobre pueblos representantes de la civilización y pueblos sumidos en la barbarie. Europa también ha corrido la idea de que los pueblos latinos solo pueden ser gobernados por el despotismo. La grande obra de Europa se ha hecho sin plan, se ha fabricado a retazos y las mejoras se han ido amontonando, no disponiendo. El arte brilla más en los amaños que en la combinación. Las cosas más sublimes confundidas con las más despreciables hacen un contraste.
bello por la perfección de las partes, pero desagradable por la impropiedad del todo. Y agrega, pero desagradable por impropiedad del todo. Y agrega, siendo más violenta la crítica, abro comillas. Nunca reformará Europa su moral como reforma sus edificios. Las ciudades modernas son modelo de gusto y de comodidad, pero los habitantes son siempre los mismos. Saben más que antes, pero no obran mejor. Si los congresos consiguen realizar el plan de colonización propuesto por algunos interesados en la suerte de los europeos indigentes y en la prosperidad de las nuevas repúblicas, tendrán los americanos el gusto de haber bosquejado, para recreo de sus hijos, un cuadro más vistoso que el que la Europa les presenta. Aquel es natural y sencillo. Este estará ornamentado con nuevos personajes, adornado con arabescos índicos y africanos, y vareteado con los diversos tintes que da el suelo. ¡Qué bella caricatura social! Déjese al lector la satisfacción de enriquecerla con los episodios que debe sugerirle su imaginación. Si es arreglada, los hombres de otro tiempo, que sean ineptos por naturaleza o se hayan malogrado por la educación, no pueden recomendarse por lo que saben ni por lo que deben querer que se haga. Recomiéndese, háganse respetables, que es más, protegiendo lo que debe hacerse. Colonizar el país con sus propios habitantes y para tener colonos decentes, instruirlos en la niñez. Simón Rodríguez fue uno de los didactas críticos más influyentes en lo que se conoce hoy en día como educación crítica. La primera escuela debía proporcionar una educación social, ya que ésta permitiría hacer una nación prudente, una educación corporal, física, para hacerla fuerte, una educación técnica para hacerla experta y una educación científica para hacerla pensadora. Entonces, este es el proyecto, este es el marco conceptual del proyecto educativo de don Simón Rodríguez. La educación y la instrucción en el pensamiento de Simón Rodríguez estaban relacionadas en el ámbito sociedad-escuela, con una dinámica total e integradora. Esta relación, según Murguey, hace posible que la educación y la instrucción sean necesidades vitales y humanas. La educación y la instrucción. Educar es una cosa e instruir es otra. Eso lo dice muy claro Simón Rodríguez. Para la construcción de la sociedad y la estabilidad de sus instituciones, entre ellas la escuela, y a la vez que la sociedad y la escuela sean agentes que den impulso y aseguren la educación y la instrucción, que ha de ser completa y no excluyente, para que exista vida social, moral y productiva, y para que hayan ciudadanos. Para Rodríguez, el docente debía ser capaz de enseñar a aprender y ayudar a comprender. Este gran educador consideraba indispensable, además de la educación cívica y religiosa, el aprendizaje de la lógica, del idioma y de la matemática. La concepción política educacional de Simón Rodríguez puede ubicarse en el pensamiento de los socialistas utópicos. Además, la educación para la sociedad civil también fue un planteamiento de otros autores. Por otra parte, Rodríguez de Campomanes, Pestalozzi, Fichte, Adolfo D. también promovieron la educación por el trabajo. Y precisamente sobre matemática, quizá uno de los mejores ejemplos de educación matemática crítica data de 1840 y se debe al genio de Rodríguez. Este pedagogo, quien fue nombrado por Simón Bolívar director general de enseñanza pública en Bolivia, sostenía que la América no ha de imitar servilmente sino ser original y que hay que colonizar el país con sus propios habitantes. Estas concepciones le empujaron a estructurar una experiencia educativa interesante en las escuelas modelos en Sucre, donde las niñas y los niños tenían posibilidades de aprender artes y oficios de forma tanto práctica como teórica. La idea de república para Rodríguez es el resultado de muchas combinaciones, es la más simple expresión que el estudio del hombre ha reducido todas las relaciones sociales. Su fórmula es pueblo por intereses particulares igual república.
A los que no entienden de cálculo será menester decirles cómo se lee esta fórmula, y se lee así: pueblo multiplicado por intereses particulares y dividido por intereses particulares igual 1 igual república. Y para aquellos a quienes el lenguaje parezca oscuro, se amplificará el discurso diciendo que los hombres se reúnen por sus intereses, que buscando cada uno su conveniencia sin consultar la de otro, yerran todos el fin de la unión, porque los intereses se chocan. Este es el motivo de todas las desavenencias y estas la causa de las guerras, que las luces que se adquieren con la experiencia han hecho pensar, y que este bien común es la república. Sin conocimientos el hombre no sale de la esfera de los brutos, y sin conocimientos sociales es esclavo. El que manda pueblos en este estado se embrutece con ellos. En creer que gobierna porque manda, prueba ya que piensa poco. En sostener que solo por la ciega obediencia subsiste el gobierno, prueba que ya no piensa. En las 3 primeras líneas de esta cita, Rodríguez recurre a la didáctica, cuando explica didáctica y críticamente que los hombres que se reúnen por sus intereses, buscando cada uno su conveniencia, sin consultar la de otro, yerran todos el fin de la unión, porque los intereses se chocan. Está aplicando el elemento neutro en la multiplicación o elemento simétrico, socialmente al mejor estilo de la pedagogía crítica y de la educación matemática crítica. Luego enfatiza la criticidad en su didáctica cuando insiste en la explicación, abro comillas: este es el motivo de todas las desavenencias y esta es la causa de todas las guerras, que las luces que se adquieren con la experiencia han hecho pensar. Que pensando se ha descubierto que todos piensen en el bien común y que este bien común es la república. Toda una clase magistral escrita 83 años antes de que se fundara la escuela de Frankfurt. Mis camaradas comunistas saben de qué estoy hablando, saben qué es la escuela de Frankfurt. Gran influencia que tuvo esta escuela sobre las corrientes marxistas, comunistas en América Latina. En el año 1794, Rodríguez presenta al Ayuntamiento de Caracas sus reflexiones sobre los defectos que viciaban la educación y de cómo se debía dictar el primer currículo para la educación primaria de Venezuela. Se trataba de un planteamiento crítico sobre la enseñanza colonial. Rodríguez enfatiza la importancia del aprendizaje y enseñanza de la geometría y critica la didáctica colonial empleada en la época. Bueno, camaradas, con estos postulados de Simón Rodríguez vamos a cerrar el capítulo de hoy. Nos desviamos un poco, aunque no de un todo. Estamos más bien siendo consecuentes, más bien digamos que siendo pertinentes en este recorrido por la historia a través de las ideas, con la necesidad de aterrizar nuestro análisis en las necesidades actuales de nuestros pueblos, sobre todo en este proceso revolucionario que se sigue en nuestra hermosa Venezuela, un pueblo que se ha levantado, tiene ya 22 años en una lucha tenaz por cambiar totalmente esos modelos opresores que tanto daño nos han causado y que aún siguen causándonos. Es necesario, camaradas, un replanteamiento y como decíamos al principio de este espacio, que la verdad es la meta de toda acción de pensar, y para abrazar la verdad no le basta al ser humano la inteligencia sola, tiene que buscarla a través de todos los misterios y también revelaciones, no solo de la religión, sino también de la filosofía, o también de la ciencia, sino también no solo de la razón, sino de la intuición. Y Simón Rodríguez es uno de los paladines que se nos antoja a nosotros y se nos presenta pues como una luz en el camino que nos puede iluminar un poco en esta oscurana que todavía estamos tratando de disolver. Ese es bueno. Vamos por el día de hoy agradeciéndole primero a la dirección general de la emisora, el compañero José Correa,
a la camarada Gili Coronel en la coordinación, a ustedes, amables escuchas, por la gentileza de acompañarnos en este recorrido que apenas inicia hoy. Les pido mil disculpas por algunas consideraciones, por algunas, digamos así, algunas impertinencias en nuestro discurrir, o algunas aparentes desviaciones en nuestro discurrir, porque el objetivo de este espacio es ir poco a poco desilvanando, desarrollando lo que es la historia de nuestros pueblos, la historia del ser humano, a través de las ideas que son a la postre las palancas con las que se ha movido la historia. Como es el título de nuestro espacio, La palanca de Arquímedes, basado en una expresión precisamente de nuestro insigne Simón Rodríguez. Simón Rodríguez decía que la palanca a la que se refería el sabio Arquímedes de Siracusa no era otra cosa que la educación. La educación es la palanca de la historia con la que se mueve la humanidad y con la que podemos seguir avanzando y desarrollando un proceso integrador, amoroso, afectivo de nuestros pueblos. Ha sido todo por hoy. Vamos a despedirnos, no sin antes invitarlo a escuchar una hermosa canción dedicada al pescador, tan significativo en nuestro espacio, tan significativo en nuestro estado, un estado rico en pesca, un estado de los más bellos de Venezuela, no solamente por su gran variedad de paisajes, ¿no?, con ese Guadaira al fondo y ese mar Caribe que enmarca estas costas, sino también por sus grandes riquezas en ese océano que es un cofre azul lleno de tesoros. Bueno, camaradas, ha sido todo por hoy. La invitación es al próximo viernes a que nos escuchen por aquí, por la 101.1 Radio Urimare, la voz del gigante, y se despide de ustedes su amigo y seguro servidor José Sierra, en los controles mi hijo querido Camilo de Jesús. Hasta la próxima, amigos, y feliz año